Les prometieron amor cuando más dolía y les vaciaron la vida entera. Algunas perdieron sus ahorros, otras su casa y una no volvió jamás. Quédate, porque el último mensaje es el más cruel. Número 8. Kate Kleinert y el falso cirujano de Facebook. Kate Kleinert terminó en la Casa Blanca advirtiendo sobre un fraude que empezó con un hombre en Facebook que decía ser cirujano. Antes de eso, era una viuda en Pensilvania. Su esposo, Bernie, falleció en 2009, después de que Kate dejara de trabajar para cuidarlo durante los 2 últimos años de su vida. Esa pérdida dejó un vacío silencioso. El falso pretendiente entró en él con mensajes, atención y una profesión hecha para sonar confiable. AARP informó que el engaño le costó unos $39,000. Más tarde, otros reportes dijeron que el daño fue mucho más lejos. Kate perdió los ahorros de toda su vida, perdió su casa, perdió a sus perros. La estafa no solo vació una cuenta, le arrancó la estructura diaria de una vida que ya había quedado marcada por el duelo. Al final, casi no tenía dinero y ya no tenía hogar. Entonces Kate hizo público un daño que había sido privado. Se convirtió en una voz contra el fraude y habló en la Casa Blanca, poniendo el nombre y el rostro de una viuda a una estafa diseñada para dejar a las víctimas en silencio. Número 7. La viuda de Massachusetts y la cuenta falsa de Tinashe Chipo. Un pasaporte zimbabuense falso ayudó a sacar $55,000 de una viuda de 72 años con Parkinson avanzado. La contactaron primero por Facebook en 2016. El hombre decía ser ingeniero de obras en Florida y tener un hijo. Después aseguró que tenía un contrato de construcción en Malasia. Entre octubre y noviembre, la presionó para hacer transferencias, diciendo que el dinero hacía falta para impuestos en el extranjero y para reparar maquinaria. También afirmó que había enfermado y que necesitaba pagar gastos de hospital. Más tarde, los fiscales rastrearon la cuenta mula hasta Fortune Aikoroji, también conocido como Imoetinyan Aikoroji, un ciudadano naturalizado de Estados Unidos de 33 años, originario de Nigeria. Había abierto la cuenta con el nombre falso de Tinashe Chipo. El 3 de diciembre de 2020, recibió una sentencia en el distrito de Massachusetts de 1 año y 1 día de prisión, además de libertad supervisada, la devolución de $66,767 y el decomiso de $75,500. El nombre era falso. El daño fue real. Número 6. Viuda de Florida defraudada por la red de Wisdom Oñoveno. Después de 49 años de matrimonio, una viuda de Florida de 71 años dijo que se sentía sola y buscaba compañía. Eso la convirtió en un blanco. Documentos federales vinculan su caso con la red de fraude sentimental asociada a Wisdom Ogenekaro Oñoveno, que usaba identidades falsas en Words with Friends, Plenty of Fish, Christian Mingle y Our Time para llegar a mujeres mayores en varios estados, incluidas viudas y divorciadas. Los estafadores mantenían el contacto, luego empujaban pedidos urgentes de dinero y crisis inventadas, hasta que desaparecieron más de $324,000. Ella se describía como una cristiana confiada, y esa confianza fue usada en su contra. El daño no terminó con las transferencias. Más tarde informó una depresión severa, insomnio y una ruina financiera. El engaño estaba diseñado para convertir el duelo en acceso y el afecto en ventaja. No necesitaba violencia, solo necesitaba tiempo, atención y una persona sola dispuesta a creer una mentira. Así funcionaba la red y así seguía sacando provecho. Número 5. Viuda de Nuevo México y Sean Bartlett. Una viuda de Nuevo México, de 56 años, cayó en una estafa sentimental en julio de 2015 a manos de un hombre que se hacía llamar Sean Bartlett. Le prometió matrimonio y dijo que era ingeniero en lucrativos contratos petroleros. Cada petición llegaba disfrazada de gasto de negocios, de coste urgente, de problema que solo ella podía resolver. Detrás de ese noviazgo falso, los fiscales siguieron una ruta de lavado. Los registros judiciales muestran que Uchenna Enlemchi abrió una cuenta personal en Ameji Bank el 13 de septiembre de 2015 y apenas 16 días después abrió una cuenta empresarial fraudulenta para una compañía que no existía, J Auto and Machine Parts. El dinero pasó por esa cuenta como parte de una estafa más amplia de romance y compromiso de correo electrónico empresarial. El 6 de junio de 2024, un tribunal federal sentenció a Enlemchi e impuso una restitución y una condena económica. La viuda no solo fue manipulada por un falso prometido, su confianza se convirtió en la puerta de entrada para fondos del delito. La promesa era matrimonio, y la maquinaria detrás de todo estaba diseñada para robar. Número 4. La estafa de Giovanni de Franklin Nwadialo. Una viuda perdió su casa y los ahorros de toda una vida por confiar en un hombre que creyó que le devolvía el amor después del duelo. Según la fiscalía, ese hombre era Franklin Ikechukwu Nwadialo, un ciudadano nigeriano de 42 años que usó la identidad falsa de Giovanni para dirigir una estafa romántica contra 8 víctimas,
muchas de ellas mayores, viudas o divorciadas. El 22 de junio de 2026 fue sentenciado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Tacoma, Washington, a 5 años de prisión. Los fiscales dijeron que el esquema llegó a obtener alrededor de $3.500.000. Muadialo había sido acusado formalmente en diciembre de 2023 de 14 cargos de fraude electrónico y fue detenido en un aeropuerto de Texas en 2024, después de entrar en Estados Unidos. Las mentiras estaban hechas a medida para presionar hasta vaciarlo todo. Un supuesto despliegue militar en el extranjero, una falsa multa militar de $150.000, gastos funerarios de un padre, la matrícula escolar de un hijo, peticiones de ayuda para invertir. Todo apuntaba al mismo final. Algunas víctimas, advirtió la fiscalía, todavía podrían enfrentar impuestos, cargos y sanciones después de vender sus casas, liquidar cuentas de retiro y ver sus cuentas bancarias quedar en cero. Detrás de la foto borrosa, del perfil vacío y de cada mensaje urgente, Giovanni no era una persona, era un método. Número 3. Viuda de Rhode Island y el general Matthew Weyer. Una viuda de 76 años en South Kingstown, Rhode Island, refinanció su casa, vendió otra vivienda en Massachusetts y envió más de $1,4 millones a un hombre que nunca existió. Todo empezó con un juego, Words with Friends. Después la conversación se transformó en una estafa sentimental construida alrededor de una identidad inventada, la del general Matthew Weyer. Él decía ser general del ejército de Estados Unidos destinado en Afganistán. Luego aseguró que su despliegue le impedía acceder a su propio dinero y que necesitaba ayuda urgente para transferir fondos. Con esa excusa, las peticiones no dejaron de llegar. Según documentos federales, el dinero se movió por distintos puntos de Estados Unidos, incluidos unos $660.000 que terminaron en cuentas controladas por miembros de la conspiración. El caso formaba parte de una red de fraude sentimental de $5,8 millones, dirigida por Wisdom Ojenekaro Onjobeno, un ciudadano nigeriano de 44 años que vivía en Sandy Springs, Georgia, antes de su arresto. En octubre de 2024, Onjobeno fue sentenciado a más de 10 años en una prisión federal. Para la viuda, la pérdida ya había quedado escrita en escrituras, movimientos bancarios y ahorros de jubilación. Sus casas se convirtieron en la garantía de un hombre que nunca existió. Número 2. La red de Nelly Idowu en Utah que atacaba a viudas. Más de $6 millones desaparecieron en una estafa romántica dirigida a mujeres mayores que ya habían perdido a su pareja o su matrimonio. Según la fiscalía, Nelly Idowu, una acusada de 39 años de Provo, Utah, estaba vinculada a la red que operó desde 2017 hasta 2019. Las víctimas eran, en su mayoría, viudas y divorciadas de más de 65 años. La puerta de entrada era conocida: perfiles falsos en sitios de citas, mensajes pacientes, una relación que parecía llegar tarde en la vida, justo cuando la confianza pesaba de otra manera. Después aparecía la urgencia, una factura inesperada, una cuenta bloqueada, una crisis que exigía dinero de inmediato. Los investigadores dijeron que las víctimas eran presionadas para enviar fondos, muchas veces a través de varias personas y distintas cuentas, para que el dinero fuera más difícil de rastrear y más fácil de vaciar. Transferencias desde el portátil, retiros en cajeros, tarjetas rechazadas mientras las facturas seguían acumulándose sobre la mesa. Idowu fue condenada a 6 años de prisión, pero el caso revela algo más profundo que una sala de tribunal vacía o un pasillo de celdas cerradas. No fue solo fraude romántico. Fue un sistema que buscaba viudas y mujeres divorciadas en Internet, estudiaba su esperanza y la convertía en un plan de pagos. Número 1. Laura Koval y Frank Borg. Laura Koval terminó convertida en parte del propio fraude. Tenía 57 años, estaba retirada del sector sanitario y era viuda de Galena, Illinois, cuando conoció en Match.com a un hombre que decía llamarse Frank Borg. Entre aproximadamente 2018 y 2020, perdió casi $2 millones, según registros financieros citados por CBS News. Lo que empezó como romance se volvió exigencias, después presión, y luego instrucciones para mover dinero por medio de empresas falsas y cuentas bancarias que ella misma había creado. Según los documentos judiciales, Frank Borg le ordenó abrir sociedades fantasma y transferir el dinero, haciendo que la víctima pasara a ser parte de su propia estafa. En agosto de 2020, Koval desapareció. Más tarde, su cuerpo fue recuperado del río Mississippi. Las autoridades vincularon uno de los primeros pagos, de $75,000, con intermediarios que movían el dinero en los suburbios de Chicago. Jennifer Gosha, Samuel Anyuku y Anthony Ibeki quedaron relacionados con el traslado de las ganancias del fraude sentimental. Anyuku recibió una condena de 10 años de prisión. Gosha recibió 3 años de libertad condicional, incluidos 6 meses de confinamiento en casa. El fraude terminó en el río, y Koval también.